Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Evelyn Samantha Lozada Jiñín y en esta ocasión voy a hablar acerca de un tema muy importante que es la artritis reumatoide. En cuanto a la introducción de este tema, hablamos que la artritis reumatoide afecta principalmente las articulaciones y de esta manera va a ocasionar diferentes manifestaciones clínicas que ya vamos a ver más adelante. El diagnóstico precoz será fundamental para evitar la progresión de la enfermedad y sobre todo para evitar la discapacidad permanente del paciente. En este contexto, las técnicas de imagen como la radiografía, como la resonancia y como el ultrasonido tienen papeles esenciales en la detección temprana, el monitoreo de la actividad inflamatoria y sobre todo en la evaluación del daño estructural. De esta manera, estas modalidades se han convertido en, nos han brindado información clave para poder realizar un diagnóstico integral del compromiso articular. Por otro lado, tenemos los objetivos de esta presentación. Como tal, vamos a comprender qué es la artritis reumatoide, cuál es su epidemiología, manifestaciones clínicas frecuentes y diferentes criterios que son útiles en esta enfermedad. Por otro lado, también vamos a analizar los hallazgos imagenológicos característicos de la artritis reumatoide. Todo esto mediante radiografía, ultrasonido y resonancia magnética. Para empezar, ¿qué es la artritis reumatoide? Como tal, esta es una enfermedad inflamatoria sistémica y sobre todo crónica de etiología desconocida que tiende a afectar principalmente la membrana sinovial y que también cursa con una poliartritis. Nos menciona que el 50% de los pacientes van a presentar manifestaciones extraarticulares, de estas que vamos a hablar más adelante. Ahora, ¿cuál es el patrón de distribución de esta enfermedad? Pues generalmente la artritis reumatoide se va a caracterizar porque aparece de manera bilateral y sobre todo de manera simétrica y tiende a afectar principalmente a pequeñas articulaciones como son la de las manos, la de los pies, pero también puede afectar articulaciones como la de la columna cervical, las rodillas, el hombro y los codos. Ahora, ¿cuál es la epidemiología de la artritis reumatoide? Como tal, esta tiende a afectar con mayor frecuencia a las mujeres que a los hombres, a mujeres que van en edades entre los 20 a los 40 años. Existe como tal una relación mujer-hombre de 2:1 y de 3:1 a nivel mundial. Sin embargo, en Latinoamérica, esta relación mujer-hombre puede ir de 8:1. Aquí en nuestro país se realizó un estudio que contó con 245 pacientes que asistieron a consulta externa del servicio de reumatología en el Hospital General Naval de Guayaquil. En este estudio como tal, todos los pacientes fueron mayores de 60 años y se notó que la gran mayoría de estos pacientes fueron mujeres, es decir, 163 pacientes fueron mujeres. Esto equivale al 66.5% y el restante, que fueron 82, fueron varones, que equivale como tal al 33.5%. Ahora, ¿cuál es la sintomatología de esta enfermedad? Tiende a presentar el paciente rigidez matutina por más de 30 minutos, fatiga, fiebre, pérdida de peso, una debilidad generalizada. También puede presentar un malestar en la columna cervical entre el 60 y el 80%, pero también estos pacientes, como habíamos mencionado antes, tienen manifestaciones extraarticulares, como una vasculitis, una pericarditis, también nódulos cutáneos, pueden presentar fibrosis pulmonar, neumonía y escleritis. Pero es muy común que en estos pacientes también se presente una triada que se conoce como la triada de Felke, que es característica por tener artritis, linfadenopatías y esplenomegalia. Y también se puede asociar a anemia, a trombocitopenia e incluso a una neutropenia. Bueno, en esta diapositiva como tal les he traído unos criterios en cuanto a la artritis reumatoide. La primera tabla como tal se trata de criterios que se fueron revisados por el Colegio Americano de Reumatología para poder clasificar el estado funcional de la artritis reumatoide. Como tal, tenemos 4 clases funcionales que van desde el 1 hasta 4 como tal. En el número 1, el paciente tiene la capacidad completa para realizar
actividades usuales de su vida diaria, que incluyen tanto actividades recreativas como actividades laborales. En la clase número 2 pueden realizar actividades usuales como de autocuidado y recreacionales, pero ya tienen ciertas limitaciones para realizar actividades laborales. En el número 3 pueden realizar actividades de autocuidado, sin embargo ya presentan limitaciones en las actividades tanto recreacionales como laborales. Y en el número 3 tienen limitaciones para realizar actividades usuales de autocuidado, de recreacionales y laborales. La otra tabla habla sobre los criterios diagnósticos para la clasificación de la artritis reumatoide. Estos criterios, como su título lo dice, son de clasificación, más no de diagnóstico. Estos criterios a su vez nos van a permitir diferenciar a la artritis reumatoide de otras enfermedades reumáticas como es el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, el espondiloartritis, la osteoartritis, entre otras. Estos criterios de clasificación tienen como tal 4 categorías. La categoría A, que habla sobre el compromiso articular, la B sobre la serología, la C sobre los reactantes de fase aguda y la D la duración de los síntomas. Y cada uno de estos tienen a su vez, como decirlo así, subtemas y a estos se les va asignando una puntuación. Entonces, en la categoría A tenemos el compromiso articular. No asignamos ningún tipo de punto si es que el compromiso articular comprende una articulación grande, pero si es que ya tenemos compromiso de 2 a 10 articulaciones pequeñas, le asignamos un punto y así sucesivamente con los siguientes criterios. En la categoría B tenemos a la serología, en donde vamos a analizar el factor reumatoideo y también el anti-CCP. Entonces, si estos dos son negativos, no asignamos ningún punto. Sin embargo, si estos son positivos pero bajos, le asignamos 2 puntos. Pero si son altos, le asignamos 3. En la siguiente categoría nos habla como tal sobre los reactantes de fase aguda. Si el PCR y la BCG están normal, no le damos ningún punto, pero si están anormales, le asignamos un punto. Y en cuanto a la duración también, si es menos de 6 semanas, 0 puntos. Ahora, ¿cómo vamos a calificar esto? Pues vamos a sumar todos los puntos de cada categoría y si es que nos da una suma total de más o igual a 6, ya podemos nosotros orientarnos o como tal clasificar al paciente que tiene una artritis reumatoide. Bueno, en cuanto a los estudios de laboratorio y estudios de imágenes para la artritis reumatoide, nos menciona que es importante que los pacientes con artritis reumatoide se tienen que hacer los siguientes exámenes. Como una biometría hemática, es importante los reactantes de fase aguda, como el PCR, el BCG, el factor reumatoide también. Necesitamos también anticuerpos antipeptídicos cíclicos citrulinados, como el que se conoce como el anti-CCP. Es importante también que se realice pruebas de función hepática, de función renal, entre otros exámenes. Como tal, los reactantes de fase aguda como el BCG y el PCR tienen una estrecha relación con la actividad inflamatoria de la artritis reumatoide. Sin embargo, es la PCR la que es más específica que la BCG y esta se va a correlacionar con una actividad de la enfermedad y un daño radiológico a 5 años. Sí, por otro lado, si tenemos la presencia de un factor reumatoide positivo, este nos va a predecir el desarrollo de la artritis reumatoide y la aparición de erosiones. Sin embargo, el anti-CCP tiene mayor especificidad que el factor reumatoide, ya que este se va a asociar al desarrollo de las erosiones y también a una enfermedad persistente. También nos menciona que es importante si es que tenemos a un paciente que tiene una poliartritis, pero tiene un factor reumatoide positivo, se le solicite el anti-CCP. Por otro lado, tenemos los estudios de imagen. Eh, Como tal, se tiene que iniciar por una radiografía simple, que tiene que ser de manos y de pies. Nos menciona que esta se debe solicitar anualmente los primeros 3 años en zonas como son las manos y los pies. Lo que tenemos que buscar en las radiografías son las disminuciones de los espacios articulares y también erosiones marginales. Otro de los estudios usados para artritis reumatoide es el ultrasonido,
que nos va a servir para valorar sinovitis, para detectar erosiones tempranas, por lo que se recomienda mucho para el diagnóstico de esta enfermedad. Este como tal ha demostrado tener más sensibilidad que la radiografía para poder identificar erosiones a nivel de los carpos, de los metacarpofalanges, de las interfalanges proximales y las metatarsofalanges. Por otro lado, otro estudio tenemos la resonancia magnética, que también es más sensible que la radiografía convencional para detectar de forma temprana la sinovitis, detectar edemas óseos, erosiones y otras alteraciones tendinosas. Sin embargo, la RM tiene que ser solicitada según el criterio médico, ya que no se recomienda el uso rutinario como tal de este estudio. Bien. Vamos a empezar por la radiografía simple en artritis reumatoide. Como tal, la radiografía simple es una valiosa herramienta para nosotros poder abordar esta enfermedad, ya que tiene diferentes utilidades. Entre ellas es que nos permite una aproximación diagnóstica, nos permite evaluar el daño estructural, nos permite también medir la severidad como también la progresión de la enfermedad, establecer efectos del tratamiento y también para una medida objetiva del compromiso articular. Como tal, también la radiografía simple tiene algunas debilidades, en donde podemos ver que la variabilidad de la lectura e interpretación va a variar, porque va a depender de los observadores o que haya observadores no tan bien entrenados. También existen alteraciones en la interpretación cuando la técnica de la toma es inadecuada. También hay una falta de sensibilidad para poder detectar cambios tempranos no erosivos. Entre estos tenemos, por ejemplo, cambios en el líquido sinovial, alteraciones en el cartílago, engrosamiento sinovial o edema óseo. Otra de sus debilidades es la falta de estandarización de los métodos computarizados a través de diferentes programas. Esto para realizar una medida de la disminución del espacio articular y de erosiones de forma más exacta. Y como tal, la falta de estandarización del uso cotidiano en radiografías digitalizadas. Como nos menciona aquí, está indicado realizar la radiografía de manos y pies de forma comparativa para realizar el seguimiento anual y valorar como tal la progresión y el daño estructural de estas estructuras anatómicas. Y también para poder valorar los efectos del tratamiento en esta enfermedad. Ya, ahora vamos a empezar con los hallazgos radiológicos precoces de la artritis reumatoide. Eh, en las radiografías simples, lo que nosotros vamos a observar son las siguientes características. Por ejemplo, una tumefacción de partes blandas, periarticulares, una osteopenia yuxtaarticular que puede progresar o evolucionar hasta una osteopenia generalizada. Vamos a observar erosiones marginales que progresan hasta formar erosiones extensas y subcondrales. También vamos a observar una reducción que tiende a ser simétrica del espacio articular, formaciones de quistes sinoviales y subluxaciones. En la primera imagen lo que nos están enseñando como tal las flechas son múltiples erosiones. Por ejemplo, aquí tenemos una erosión que se visualiza en, en la base de una falange. Acá también tenemos múltiples erosiones que se están ubicando como tal en la cabeza de los metacarpos y también en las, en las bases de las falanges. En la siguiente imagen, lo que es muy evidente es que esta es una mano de un paciente con una enfermedad ya más avanzada, en donde podemos observar que hay una disminución total de las interlíneas articulares del carpo y ya existe una anquilosis. También lo que vamos a ver son erosiones que se ubican tanto en las cabezas de los metacarpos como en las bases de las falanges. A su vez, lo que vemos en la segunda, por ejemplo, en la segunda articulación metacarpofalángica es ya una anquilosis. También vamos a poder observar una subluxación tanto en la primera como en la quinta articulación metacarpofalángica. Y a su vez vemos aquí en el cuarto dedo, en la articulación interfalángica, ya una luxación.
que es indicativo de un dedo en cuello de cisne. Ya. Ahora, en cuanto a las manos y las muñecas como tal, estos son sitios que primero se afectan en la artritis reumatoide. Aquí, por ejemplo, bueno, sufren como tal una sinovitis, edemas de tejidos blandos, osteoporosis, tienden a sufrir erosiones óseas que son causadas por la hipertrofia sinovial o el panus. También existe una mala alineación secundaria a la ruptura de tendones y de ligamentos. Como tal, en esta imagen lo que podemos observar, bueno, lo que podemos observar es una osteoporosis yuxtaarticular, ¿ya? En donde se está afectando de manera uniforme a las articulaciones tanto interfalángicas como a las metacarpofalángicas. También aquí lo que podemos ver, por ejemplo, en la mano derecha, son luxaciones que van desde la segunda hasta la quinta articulación metacarpofalángica. En cambio, en la, en la imagen, en esta imagen de aquí, en la mano izquierda, lo que podemos ver es una luxación de la primera articulación metacarpofalángica y también unas luxaciones de las articulaciones interfalángicas del cuarto y del quinto dedo. En cuanto a eso, en estas imágenes. Bueno, en estas otras imágenes, lo que podemos nosotros observar, lo que nos están mostrando las flechas en la primera imagen, son múltiples erosiones que se encuentran justo aquí. Ya, en la segunda imagen, en cambio, lo que nos muestra la flecha es una pequeña erosión que se encuentra en la base de la falange. Sin embargo, estas otras flechas lo que nos indican son disminuciones del espacio articular, tanto del primero, del segundo y del tercer dedo. En la tercera imagen tenemos una mano, bueno, una RX de mano de un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, en donde es muy evidente la disminución, como podemos ver aquí, de los espacios articulares de las articulaciones interfalángicas, pero también hay disminución de los espacios de las articulaciones tanto radio como ulnocarpianas y como tal, como podemos ver, ya es muy evidente eh, la disminución o la fusión de los huesos del carpo. Ya. Otro de los lugares que se afectan en la artritis reumatoide son los hombros y los codos. Como tal, estos se afectan con frecuencia y los principales cambios son estrechamientos uniformes de la articulación glenumeral, seguido también de una destrucción grave del cartílago y erosiones del húmero y de la cavidad glenoide, y también múltiples erosiones que se ubican alrededor de la articulación acromioclavicular. Eh, en cambio, en el codo, bueno, hay afectaciones también en el codo, pero tienden a presentarse en un tercio de los pacientes. Y las erosiones van a afectar tanto al radio, al cúbito y al húmero. En en esta radiografía como tal tenemos una RX-AP de hombro, en donde podemos observar una osteopenia generalizada y sobre todo una reabsorción del acromión y el tercio distal de la clavícula, que es lo que nos están enseñando las flechas. Ya. En cambio, acá tenemos una RX de codo derecho, tanto AP como lateral, en donde tenemos a un paciente con una artritis reumatoide ya de larga data, en donde podemos observar erosiones en la fosa policraniana y también hay un compromiso ya de los espacios articulares cúbito-humerales y radiohumerales. En la otra imagen tenemos una osteopenia, como podemos ver, una osteopenia generalizada con una disminución de los espacios articulares como tal. Y las flechas nos están indicando una prominencia de los tejidos blandos, que como podemos ver es de forma bilateral. Ya. Otra de las articulaciones que se afecta es la articulación de la cadera.
Y este daño en esta articulación va a depender principalmente del proceso de esta enfermedad. Como tal, lo que se va a afectar es la interlínea articular y esta tiende a disminuir de forma simétrica. Esta provoca, como podemos ver en la imagen, un desplazamiento de la cabeza femoral y esto provoca a su vez, como podemos ver, una protuberancia acetabular y algunas de sus complicaciones, como tal, es una necrosis avascular y signos de artropatía degenerativa. Ya, también tenemos que se afectan las rodillas. En las rodillas, los cambios que vamos a ver suelen ser estrechamientos uniformes en todas las superficies articulares. También va a existir una laxitud de los ligamentos colateral interno y ligamentos cruzados. Y también vamos a tener una sinovitis que va a destruir los meniscos y los ligamentos cruzados. Aquí tenemos una RXAP de rodilla de una enfermedad ya avanzada, en donde es muy evidente la disminución del espacio articular. Y en esta también podemos ver la disminución del espacio articular de las rodillas. Ya. Aquí tenemos en cambio el caso clínico de una paciente femenina de 45 años que desarrolló una gonartrosis derecha que fue secundaria a la artritis reumatoide. Entonces, en esta es muy evidente como observar la disminución del espacio articular, tanto en la radiografía AP como en la lateral. Otra localización importante son los pies y los tobillos. Los pies y los tobillos tienden a afectarse en el 80 al 90% de los pacientes e incluso pueden ser el primer sitio que da los síntomas. En las articulaciones metatarsofalángicas, las erosiones se presentan de forma más precoces en la quinta articulación y en las falanges, en cambio, tienden a afectar sobre todo a las articulaciones proximales y también estas erosiones tienden a presentarse en el margen interno. Entonces aquí tenemos una radiografía y las flechas principalmente nos están señalando las erosiones, que como podemos ver se ubican en el margen interno. En cambio, esta otra radiografía podemos ver las erosiones típicas de la cabeza del quinto metatarsiano y de la base de la falange. Y también aquí es muy evidente la luxación de esta quinta articulación metatarsofalángica. Continuando con los pies y los tobillos, tenemos el tarso. En el tarso existe una predilección por la articulación talo-calcáneo-navicular y en la planta existen erosiones y el conocido espolón calcáneo. Este es un crecimiento óseo que se da principalmente en el talón o en el calcáneo, por lo que recibe su nombre. En la siguiente imagen tenemos una radiografía de un pie de un paciente con artritis reumatoide ya muy avanzada, en donde es muy evidente múltiples erosiones en las cabezas de los metatarsos y sobre todo, como podemos ver, existe ya una pérdida de las relaciones de las articulaciones metatarsofalángicas. Y esto se debe principalmente por una destrucción severa articular. Ya. Otro lugar, como les había mencionado en el principio, era la columna cervical. Esta se tiende a afectar en el 50% de los pacientes con artritis reumatoide y es muy frecuente que se den alteraciones en la articulación atlantoaxoides. Como tal, en esta articulación va a existir una laxitud del ligamento transverso, que es el encargado de sujetar la odontoides al atlas. Y y cuando hay como tal esta laxitud, la odontoide se separa de la cara anterior del atlas y por lo tanto si existe una separación mayor a 8 milímetros entre la odontoides y el atlas, nos dice que requiere ya una intervención quirúrgica. En los adultos, esta separación normalmente tiene que ser menor a 3 milímetros y en los niños hasta 5 milímetros. Entonces, aquí tenemos una RX lateral de la columna cervical y acá tenemos en cambio una tomografía
en plano axial, en donde principalmente nos está enseñando la flecha, esta separación, una separación entre el odontoides y el actas. Y acá se vuelve en la tomografía más evidente, existe una gran separación. En cambio, acá en esta otra radiografía, también es una radiografía lateral en flexión de un paciente, en donde esta em, flecha de color negro nos está señalando esta separación. Y nos decía en este caso que había una separación de 4.4 milímetros. Y acá, como podemos ver, esta separación se vuelve mucho más evidente. Aquí, ya, ya. Continuando con otro de los estudios importantes para la artritis reumatoide, tenemos la ecografía. La ecografía permite una valiosa evaluación de los tejidos blandos y puede distinguir el engrosamiento sinovial, el líquido en articulaciones, bursas, venas tendinosas, también anomalías de tendones, de ligamentos, entesitis, pequeñas erosiones y sobre todo los equipos de alta resolución que ocupan transductores. Que ocupan transductores de alta frecuencia nos van a permitir evaluar alteraciones que son más pequeñas. Y esto es muy importante para nosotros poder realizar un diagnóstico precoz. En sí, la ecografía nos permite visualizar, como les mencioné, el líquido articular que se presenta en dos fases. Tenemos la fase inicial y la fase avanzada. En la fase inicial, el líquido articular es anecoico y por lo tanto es homogéneo. Sin embargo, en las fases más avanzadas, este líquido se vuelve ya más heterogéneo. ¿Por qué? Porque en el líquido se tienden a acumular diferentes exudados fibrinosos o material proteináceo. Entonces son estos lo que le dan ya ese aspecto, como les mencioné, heterogéneo. Algunas desventajas de la ecografía es que requiere formación adicional y como sabemos, la ecografía es un operador dependiente y no va a evaluar articulaciones profundas. Por otro lado, tenemos el Power Doppler. El Power Doppler nos va a indicar si es que existe un aumento en la vascularización. Y si es que existe esto, es muy indicativo de una sinovitis activa, lo que nos ayuda, bueno, y como tal, el Power Doppler nos va a ayudar a diferenciar el líquido articular heterogéneo de una sinovitis activa. Ya. Empezando por las articulaciones metacarpofalángicas, tenemos aquí un ultrasonido que se realizó en tres pacientes. La número A es una imagen que se encuentra normal. En cambio, en la número B ya tenemos un paciente con artritis reumatoide y con una sinovitis que ya está clínicamente activa. Como tal, ya podemos ver que se usó el Power Doppler, entonces tenemos vascularización y es eso lo que nos está indicando esta sinovitis activa. En la imagen número C, en cambio, tenemos ya una hipertrofia sinovial y esta se ve hipoecoica. Esta está señalada con la letra S ya. Y también se aplicó el Power Doppler en donde nos ayuda a visualizar y a confirmar esta sinovitis. En cambio, en la segunda imagen, lo que podemos ver es una sinovitis también que se ve hipoecoica, una disminución del espacio articular, una erosión y acá se le usó el Power Doppler en donde podemos ver vascularización y por lo tanto esto no, es indicativo de una inflamación, una inflamación. Ya, en la siguiente imagen lo que podemos observar siguiendo esta línea azul es el tendón flexor del dedo. En su vaina sinovial lo que podemos observar son múltiples imágenes hipoecoicas que corresponden al líquido sinovial. Y en el espacio o en el tejido subcutáneo tenemos también áreas hipoecoicas que corresponden a edema subcutáneo como tal. La siguiente imagen, la cabeza de flecha, lo que nos está indicando es una área de inflamación, mientras que estas áreas hipoecoicas son áreas de sinovitis. En la siguiente imagen, lo que podemos observar es una entesitis activa que se está ubicando sobre todo en la inserción
del tendón extensor común en el epicóndilo humeral lateral. Entonces aquí podemos visualizar una zona hipoecoica y acá en cambio una zona de erosión. Sin embargo, esta cabeza de flecha lo que nos está indicando es lo que se conoce como un entesofito. Esta es una formación ósea normal que se da principalmente en lugares donde un tendón se une al hueso. La imagen B es esta misma imagen, pero con señal de Power Doppler, en donde podemos ver que en esta zona que estaba hipoecoica tiene gran señal de Power Doppler, pero también si nos fijamos hay señal en la zona de erosión. Y esto lo que nos está indicando es que existe una erosión activa. Bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver en esta imagen de aquí que es una imagen ecográfica transversal que fue hecha a nivel del segundo metacarpiano, en donde es muy evidente, como podemos ver, una tenosinovitis de los tendones extensores de la mano. En esta otra imagen también es una imagen ecográfica de vista longitudinal de la articulación metacarpofalángica, en donde, como podemos ver, existe una erosión. Por otro lado, en esta otra imagen, lo que podemos ver es que es una área hiperecogénica, justo aquí, que corresponde a una hipertrofia sinovial. Y también con el asterisco nos está señalando esta área anecoica o hipoecoica que es compatible con el líquido sinovial. Ya. Continuando con otro estudio, tenemos a la resonancia magnética. La resonancia magnética es un método de imagen que es altamente sensible y que puede detectar erosiones tempranas hasta 3 años antes de que éstas puedan verse en una radiografía convencional. Como tal, en la resonancia magnética tenemos diferentes secuencias. Por ejemplo, tenemos la secuencia ponderada en T2, las saturadas en grasa ponderadas por densidad de protones, que es la PDWFS, y también tenemos la secuencia de recuperación de inversión de tau corta, que es la STIR. Estas son importantes porque detectan líquido libre y también regiones de inflamación. Esto en la artritis reumatoide es importante porque nos ayudaría al diagnóstico fácil de una sinovitis, de una tenosinovitis, de derrames sinoviales y de edemas óseos. ¿Ya? Algunas de las ventajas de la resonancia magnética es que no tiene radiación ionizante, como sabemos. También no existe o no aumenta el riesgo de malignidad. Otra de sus ventajas es que no es muy común las reacciones a los medios de contraste. También que, como mencionamos anteriormente, nos permite realizar una detección temprana de alteraciones estructurales. También existe una alta sensibilidad para detectar erosiones, engrosamientos sinoviales y edema óseo. Sin embargo, también tiene desventajas y una de sus desventajas es su alto costo, existe una restricción de la evaluación para pocas articulaciones, hay una baja disponibilidad en algunos países y el tiempo prolongado y el tiempo usado para este examen es prolongado, lo que puede provocarle incomodidad al paciente, ya sea por la posición en la que está ubicado. Bien, para empezar les he traído una resonancia magnética de una muñeca. La primera está ponderada en T1, mientras que la segunda imagen también es T1, pero con supresión de grasa. En la primera imagen lo que nosotros podemos ver son múltiples erosiones que se encuentran tanto en la zona del carpo como también en los metacarpos. Otro que podemos diferenciar en esta imagen es esto, que se conoce como quistes sinoviales. A su vez, en esta imagen es muy evidente una distorsión de la morfología escafo-semilunar. En la otra resonancia, lo que podemos observar aquí es una erosión. Sin embargo, en esta otra zona que vemos nosotros que está hiperintensa,
es compatible con una sinovitis. Bueno, en esta imagen tenemos una resonancia de hombro en corte coronal en secuencia T1 con turbo spin echo y supresión de grasa. Lo que podemos observar aquí, que es muy evidente, es un aumento de una estructura que se conoce como la bursa subacromial subdeltoide, que se encuentra ubicada por debajo del acromión y en la cara superior del músculo supraespinoso. ¿Y por qué se da este aumento de tamaño? Pues principalmente en la artritis reumatoide, que como ya hemos venido viendo, se trata de una enfermedad inflamatoria y sobre todo crónica que puede causar el engrosamiento de diferentes tejidos. Y esto provoca como tal el aumento de la presión de la articulación del hombro, lo que puede llegar a irritar y sobre todo a inflamar a esta bursa. Y a esto se conoce como bursitis subacromial subdeltoide. Bueno, como podemos ver en estas imágenes, es una RM de codo derecho coronal, en donde que se le realiza a un paciente con artritis reumatoide, en donde tenemos tres secuencias. La primera, la A, es una secuencia en T1, la B es una DP con supresión de grasa y la C es una secuencia T1 con supresión de grasa y tras administración de contraste. En la imagen A, lo que están señalando las flechas y los círculos verdes son zonas de hipointensas, que se vuelven hiperintensas en la siguiente secuencia, que era la de P con supresión de grasa, que a su vez en la secuencia y tras contraste existe un realce difuso. Esto es compatible con lo que se conoce como sinovitis. Sin embargo, en esta zona lateral del radio, con la flecha negra tenemos una zona pequeñita de hipointensidad que es compatible con líquido. En esta otra imagen tenemos otra resonancia de un paciente de 68 años que lleva 6 años con una artritis reumatoide cero positiva. Como tal, en la imagen número A podemos ver que se trata de una resonancia magnética de corte sagital ponderado en T1, en donde podemos observar que existe una masa de tejidos blandos que se encuentra como tal rodeando a la apófisis odontoides y a su vez tiene un efecto de masa sobre la médula espinal. Esto se asocia a erosiones óseas. En la otra imagen, que se trata sobre una RM en corte axial que está ponderada en T2, podemos ver mucho más evidente eh, esta masa de tejidos blandos, que como vemos sí se encuentra rodeando a la apófisis odontoides. Ya. En esta otra imagen también tenemos una resonancia magnética de una paciente de 90 años en donde se refería como tal un dolor en el cuello y cefalea. En la primera imagen tenemos una resonancia magnética ponderada en T2, en donde podemos observar de igual manera una masa de tejidos blandos. Es lo que nos está enseñando la flecha, que también se encuentra rodeando a la apófisis odontoides. La siguiente imagen, en cambio, es una tomografía de reconstrucción sagital, en donde podemos observar una erosión ósea aquí, pero también si nos fijamos en la columna cervical inferior, eh, existe cambios degenerativos que son muy marcados, justo aquí donde les estoy señalando. Bueno, aquí tenemos una resonancia magnética de rodilla de un paciente con artritis reumatoide que se encuentra en un corte coronal con una secuencia STIR. Lo que podemos apreciar aquí es una alteración en lo que se conoce como señal de intensidad, y lo que nos están mostrando las flechas como tal es un aumento del líquido sinovial que, que son características típicas de la artritis reumatoide.
Bueno, aquí lo que tenemos es una resonancia magnética de un paciente masculino de 45 años que tiene una historia de artritis reumatoide de 10 años de evolución. Tenemos resonancias magnéticas en diferentes secuencias. La primera es una secuencia T1 en un corte sagital. La segunda es una RM en secuencia de ecogradiente ponderada en T2 en un corte coronal. La siguiente es una secuencia T2 en corte axial y la otra también es en T2 axial. Y la última es una secuencia en T1 con supresión de grasa tras la administración de contraste. Como tal, nos vamos a fijar en las flechas rojas. Las flechas rojas nos están indicando zonas de erosión, que como podemos ver son intensas en T1, pero que por ejemplo en esta otra secuencia que es la ecogradiente ponderada en T2, se vuelven hiperintensas estas zonas de erosión. En cambio, las flechas de color naranja nos están indicando unas zonas que corresponden a tejido blando, que como podemos ver en T1 se ven hipointensas, pero cuando pasamos a las secuencias T2 ya tienen un aspecto de una señal intermedia, como podemos ver aquí, en todas las flechas anaranjadas, que son compatibles con una proliferación anómala de la sinovial. Y en la flecha, bueno, y en esta otra secuencia que como les dije es post eh, contraste, estas zonas que estaban como isointensas tienen un realce. Entonces, esto nos ayuda a confirmar esta, esta proliferación anómala. Y por último tenemos esta flecha de color amarillo que como vemos nos está indicando un derrame articular. Es por eso que a lo menos en esta secuencia en T2 esta se ve hiperintensa. Bueno, y para ir terminando he traído esta última imagen que se trata de una resonancia magnética en secuencia T2 en un corte sagital de pie, en donde podemos diferenciar algunas estructuras como la tibia, el astrágalo y el escafoides. El motivo por el que puse esta imagen es para que podamos observar lo que nos está señalando esta estrellita de aquí, que es lo que se conoce como impactación escafoastragalina, que se trata o que sucede cuando el hueso escafoides y el astrágalo chocan repentinamente, lo que puede llevar a un daño progresivo del cartílago y esto a su vez llevar a la artritis. En esta imagen también lo que podemos ver es un edema medular y también diferentes irregularidades sinoviales que se ven hiperintensas, que es lo que nos está señalando la flecha. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones de esta exposición? Pues como tal, el uso de herramientas de imagen como la radiografía, como el ultrasonido, como la resonancia magnética, han ido evolucionando el enfoque tanto diagnóstico como terapéutico de la artritis reumatoide. Cada una de estas técnicas nos ha permitido identificar distintos aspectos de la enfermedad en sus diversas fases, desde cambios inflamatorios tempranos hasta cambios estructurales irreversibles. Por otro lado, ahora sabemos que una adecuada interpretación de los hallazgos imagenológicos nos va a facilitar el diagnóstico precoz, nos va a optimizar el seguimiento clínico, nos va a servir como guías para tomar decisiones terapéuticas, mejorando así el pronóstico y sobre todo la calidad de vida del paciente. Y bueno, eso ha sido todo en mi presentación sobre artritis reumatoide. Muchas gracias.